Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. Necesito estar junto a ti. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que nos sanes y nos liberes, que nos conviertas y que nos lleves a la eterna salvación, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, oh Padre, en el nombre de Jesús. Invocamos al Espíritu Santo y pedimos que venga sobre nosotros, sobre todas las personas que nos escuchan y que nos ven en estos momentos, Señor. Invocamos el Espíritu Santo, la presencia del corazón inmaculado de María, santuario y templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos telamigos. Tenemos esta noche muchas cosas, pero quisiera empezar con una cosa muy importante para la Iglesia. Cuando hicimos el programa con el doctor José Galat sobre el reportaje del nuestro nuevo cardenal, al que queremos mucho de verdad, yo dije en ese reportaje que seguramente en el periódico del Tiempo habían desvirtuado y le habían tergiversado las opiniones. Alguien me había dicho que él era muy radical en el tema del aborto y en el tema de la eutanasia. Hoy leíamos esta mañana una en página aparte y pequeña, no en las páginas, leíamos la rectificación que él hizo desde Roma, de manera que yo quisiera, antes de empezar el programa, que leyéramos un poco sobre la rectificación. Nos alegra muchísimo por la Iglesia y por él, que él haya hecho su rectificación, porque fue retorcido, desviado, manipulado en una forma pues cruel, ¿no? Es decir, yo me acuerdo mucho cuando pasó el problema de ahorros de la Iglesia, que la Conferencia Episcopal respondió, y cuando vino la rectificación y vino el pago de todas las acreencias, lo sacaron en una página interna, en un aviso así chiquitico, que donde nadie se da cuenta. Y de igual manera sucedió con nuestra amiga Madre de la Rosa, en sus declaraciones, que también se la retorcieron. Eso es una mala prensa, ¿no? Es una mala prensa, porque los católicos pues también tenemos derecho a que nos respeten, y nos respeten a nivel de los periódicos. Por eso hicimos ese comentario, pedimos disculpas si ofendimos a alguien con eso, con el doctor Galat, porque realmente nos produjo mucha preocupación y nos escandalizó de alguna manera. Pero yo en el mismo programa les advertí que yo pensaba que le habían retorcido sus opiniones, adaptándolas a las opiniones del periodista, seguramente, que no son las opiniones de la Iglesia, ni de la Iglesia Universal, ni de nuestro cardenal, al que nos solidarizamos con él y le mandamos un abrazo en este día de su posesión. Vamos a mirar un poco la rectificación del señor cardenal y seguimos con el programa. Bueno, el cardenal dijo frente al aborto, envió un comunicado con aclaraciones y precisiones para corregir cualquier ambigüedad a las que hayan dado lugar entrevistas como la que dio a la periodista María Isabel Rueda en El Tiempo. El aborto es un crimen abominable y su despenalización no es aceptable en ningún caso. Tampoco es posible considerarlo un derecho. Dice, afirmar que es el derecho de una mujer decidir sobre su cuerpo, eso también es una falacia. El feto
no es parte del cuerpo de la mujer y no es un objeto del que ella pueda disponer. Y también hacen alguna reflexión sobre qué fue lo que torció la periodista. Sí, lo Entonces, que sí no vale la pena lo volver torció, sobre el torcido. no, lo torció y lo retorció. Y de igual manera sobre la eutanasia, es decir, a mí sí me había dicho una persona muy cercana a él que dijo, no, él de ninguna manera, pues, menos pues hacer una declaración pública sobre ese tema, que él tiene mucha claridad y la Iglesia Universal también. Sí, lo mismo sobre la eutanasia, digamos, Sí, un pequeño pedazo de la eutanasia. Sí. dice, ningún ser humano puede decidir sobre la vida del otro y afirmó que al igual que el aborto, la muerte no puede constituirse como un derecho. Se habla del derecho a morir dignamente, ¿y eso qué significa? Morir asesinado por una inyección o porque se le administra un veneno a un enfermo terminal. Cuestionó el también arzobispo de Bogotá al pedirle al legislativo que trate, hablando sobre el pronunciamiento que hizo frente a la conferencia episcopal, dice, pidiéndole que trate este tema con mucha seriedad y profundidad. Eso del derecho a morir dignamente o de la muerte por compasión es un engaño a la opinión pública. Aseguró que aunque la eutanasia no es un tema meramente religioso, sí compromete los principios y la ética humana, y recordó que en la Constitución política se establece que la vida es sagrada e inviolable. Dice, da mucho miedo que estemos entrando a un relajamiento del sentido de la vida y que poco a poco vayamos creyéndonos dueños de la vida de los demás. Bueno, eso es radical y eso es, lo felicitamos y felicitamos el nombramiento de nuestro nuevo cardenal, que decía yo en el programa que hice con el doctor José Galat, que es un experto en pastoral social y que le gusta mucho ese tema, que es además una virtud y es una cosa muy interesante. Quería volverles a recordar que por estos días viene el doctor Antonio Yagüe de España, que tuvimos aquí hace algunos años. Él es doctorado en geología, es experto en Santo Tomás de Aquino. Él tuvo un descubrimiento sobre la bulimia y la anorexia, que era una enfermedad espiritual. Él ha escrito muchos libros. Su primer libro, Reflexiones al hilo del Apocalipsis, formidable. Es un caballero español, ¿no? No vamos a poner nuestra cantante al lado de él, porque mide 1,98, entonces es un caballero español altísimo, pues. Es un cristiano y un católico radical, un experto en la Sagrada Escritura formidable, y yo no quiero desaprovechar ese momento, entonces le propuse que hiciéramos un seminario sobre la aparición de Garabandal y de Yugoslavia y sobre sus reflexiones al hilo del Apocalipsis, la crisis europea, las apariciones marianas, de modo que aprovechémoslo. Vamos a estar el primero, allá en la Corporación Belén, con José Galat, mi amigo José Galat, el profesor Antonio Yagüe, que en alguna ocasión, hace 7 o 8 años yo lo presenté aquí, es un extraordinario personaje, experto en el tema de las apariciones, además de tener un doctorado en satélites, en geología, un experto en Santo Tomás de Aquino, y su último libro, 50 años después de Garabandal, me tiene estupefacto, me tiene anonadado, me tiene impresionado, porque el tema sobre los Estados Unidos tratado desde la Biblia, encontró más de 25 citas sobre los Estados Unidos en la Biblia en esta época. Es muy impresionante, toda la interpretación sobre la Gran Babilonia y todas esas cosas del Apocalipsis. Entonces el doctor Galat, el doctor Yagüe y este servidor vamos a estar el primero en la Corporación Belén. El padre Ángel Guzmán nos acompañará en la exposición del Santísimo, en la Eucaristía, en la oración. Ese sacerdote que ustedes tanto quieren y que ya se ha vuelto tan reconocido en Colombia por lo que le gusta a la gente, ¿no? Por los dones maravillosos que el Señor lo ha dotado, y ese excelente predicador. Además, el padre Ángel Guzmán también nos acompañará ese día, 1 de diciembre. José Galat, Antonio Yagüe y Rafael Arango. El doctor Yagüe tiene 5 libros nuevos, tiene un libro sobre San José, que le voy a pedir que me lo traiga, porque como queremos tanto a San José, dice el patrono de Belén, pues vamos a decirle que traiga el libro de San José, me parece interesante.
Asimismo, Teleamiga tiene un evento muy interesante, el 25 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Coliseo León 13, con el padre Álvaro Puerta de Soracá, que es bien reconocido, y un predicador, Henry Gómez de Lazos de Amor Mariano. El padre Puerta, pues ustedes lo conocen, Coliseo León 13, antes de las 3, diagonal 6906 en Soacha. El próximo 25 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, el padre Puerta. A la gente le gusta mucho porque el padre Puerta pues tiene un gran don de sanación, pues me parece maravilloso, y es un gran sacerdote que está en Soracá, donde asiste tanta gente. Entonces les recuerdo el evento de Teleamiga y el evento de la Corporación Belén, donde estará el doctor Antonio Yagüe, José Galán y este servidor. Se llama Reflexiones al hilo del Apocalipsis. Reflexiones al hilo del Apocalipsis, como se llamó el formidable y primer libro del doctor Yagüe. Muy bien. Les quiero pedir un favor a los de Bucaramanga, que tanto nos quieren y que tanto nos llaman. Allá en la casa de Rosalvita, donde la Virgen suda aceite, ¿se acuerdan dónde está? Bueno, los 13, y sobre todo esa exudación de aceite que es investigada por el doctor Castañón y por toda la gente. Rosalvita en Bucaramanga tiene más de 120 niños de primeras comuniones. Ayúdenle a Rosalvita, por favor, porque son niños muy pobres, muy pobres. Entonces, échenle una manito estos queridos paisanos bumangueses, y ustedes que han ido tanto, más de 1 millón de personas han entrado a esa casa a ver la exudación de aceite de la Santísima Virgen. De manera que, por favor, además de recibir los favores de la Virgen, pues también háganle una consignación al Señor ayudándole a esos niños. Jesús dijo que consignaran donde no había inflación ni devaluación, o sea, consignar en el amor al prójimo. Eso fue lo que Jesús dijo, de modo que háganlo, ¿no? Rosalba es una persona muy especial, yo le mando un abrazo, me parece muy importante. Muy bien, quiero retomar el tema de Benedicto sobre los novísimos. El periodista Der Spiegel, el famoso periódico alemán, tan inteligente, el señor Peter Sewald, le hace una entrevista, y Benedicto, por primera vez un papa, concede una entrevista de 10 horas, durante 2 semanas, todos los días 1 hora, y sacó este formidable libro que se llama Luz del Mundo, y uno ve esa brillantez y esa profundidad del Papa Benedicto. Antes teníamos un gigante carismático que era Juan Pablo II, el Beato, pero ahora tenemos un maestro. Decía un gran periodista italiano, al primero había que verlo, al segundo hay que oírlo y leerlo, decía. Tenemos un sabio y un genio. Entonces, la pregunta que le hace los alemanes, ¿no? Peter Sewald, el periodista muy inteligente del Spiegel, ese fabuloso periódico alemán, es sobre los novísimos. Y entonces le pregunta la doctrina de las últimas cosas, ¿no? Los hombres son capaces de mirar más allá de las cosas penúltimas y ponerse en la búsqueda de las cosas últimas, dijo usted en el sermón de Portugal, le dice el periodista al Papa. O sea, la gente piensa más en las cosas penúltimas que en las cosas últimas, ¿no? O sea, más en este mundo que en la eternidad, para hablar en plata blanca. Y el periodista le dice, la doctrina de las cosas últimas, los novísimos, es un contenido central de la fe. En ella se tratan temas como el infierno, el purgatorio, el anticristo, la persecución final de la iglesia en el tiempo final, la segunda venida de Cristo, el juicio final, las cosas últimas y las cosas penúltimas. Y le pregunta, ¿por qué ahora a los sacerdotes tienen un silencio llamativo sobre estos tópicos? Le pregunta el periodista al Papa. Dice, eso es una cuestión muy seria. Nuestra predicación, nuestro anuncio está orientado realmente en forma unilateral hacia la plasmación de un mundo mejor, mientras que el mundo realmente mejor ya no se menciona.
Tenemos que hacer un examen de conciencia, salir al encuentro de los creyentes y decirles aquello. Queremos es decirle lo que está dentro de su horizonte, y el horizonte nuestro es material. Por eso no predicamos ya sino la prosperidad, el éxito y la cosa de aquí y de ahora, pero no predicamos el más allá, las cosas últimas. Muy bien, la Iglesia sobre eso queremos respuestas concretas para las vicisitudes de la vida cotidiana, dice el Papa, que es lo que la gente le pide a Dios, ¿no? Como si fuera un cajero automático. Respuestas concretas para las vicisitudes de la vida cotidiana, pero no queremos que nos hablen de cosas difíciles. Pues bien, la Iglesia tiene una serie de dogmas sobre los novísimos y tiene dogmas también sobre la Eucaristía y dogmas sobre la Inmaculada Concepción de María. Yo le he dicho mucho a Miguel, que cariñosamente le decimos Miguelito, pues ustedes lo ven ya bastante grande y le dicen Miguelito, pero es con mucho cariño, ¿no? Le he pedido que mire un estudio sobre los dogmas de la Iglesia y además que escribamos un folletico, le voy a decir a Miguelito aquí, lo vamos a comprometer para publicarlo sobre los dogmas de la Iglesia con las citas bíblicas y lo que la Iglesia cree, el sentido del Papa y de los dogmas y los concilios. Empecemos con Miguelito preguntándole qué es un dogma. ¿Qué es un dogma, Miguelito? Bueno, los dogmas son verdades son revelaciones de Dios que están en la revelación de Dios, que es la Biblia, que la Iglesia las enseña como tales. Entonces, pues hay que distinguir un poquito, y es que la revelación de Dios, la que está en la Biblia, contenida de la página 1 a la página última de la Biblia, es de obligatorio acatamiento para los católicos. Es una verdad de fe. Es una verdad de fe. Nosotros tenemos que creer en eso, obligatoriamente. Muchas de esas verdades ofrecen alguna dificultad en su interpretación, porque son difíciles de comprender. Por ejemplo, la virginidad de la Virgen. El purgatorio. O el purgatorio, o el infierno, sobre todo a esas que son como difíciles, la resurrección del cuerpo, la resurrección corporal, sí. Y la de uno, cuando sea el momento del juicio, el fin del mundo, el juicio, nosotros vamos a resucitar con nuestro cuerpo. El juicio particular. Tal cual. Esas cositas que son tan difíciles de entender porque llega un momento en que la razón ya no alcanza. Y entonces la Iglesia interpreta con toda la fuerza del magisterio que tiene el Papa, lo hace él por su cuenta y se respalda en los concilios. Y dice, esto es una verdad, esto es un dogma y esto es obligatorio creer en esto. Cuando el Papa declara dogma, mire, va a hacerle una aclaración bien interesante. En su libro Jesús de Nazaret, que es una hermosura, el 1 y 2, y parece que acaba de sacar el 3 sobre la infancia de Jesús, salió en Italia. El 1 y 2 son fabulosos del Papa. Advierte que eso lo escribe como teólogo y no como magisterio de la Iglesia. Él lo advierte en el libro, en el prólogo. O sea, usted puede creer en las opiniones que tiene el Papa o no creer. Y no pasa nada porque no está hablando como magisterio. Pero cuando habla como magisterio, que es la frase de San Lucas, que dice, confirma a tus hermanos en la fe. Y el Señor se lo dice solo a Pedro. El Señor no se lo dijo a los apóstoles, no lo dijo a nosotros, ni a los discípulos. Confirma a tus hermanos en la fe. Dice, cuando Pedro confirma a los hermanos en la fe, hay que creer lo que Pedro dice, y si no, comete pecado mortal. Y se convierte usted en un hereje cuando niega un dogma de fe. Por ejemplo, los que niegan el purgatorio, niegan el infierno, pues son herejes. Entonces, hablemos de algún dogma, Miguelito. Mira, en la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¡Qué dogma tan hermoso! Yo tengo acá, yo traje varios, hablando de la escatología del individuo, hablamos de la muerte, del cielo, del infierno, del purgatorio y del fin del mundo. ¿Cuál quieres que miremos? Veamos el del purgatorio. Pero vamos a dar unas citas bíblicas del purgatorio. Sí, aquí están. O sea, es bien bonito como la Iglesia establece los dogmas. El dogma dice, las almas de los justos que en el instante de la muerte estén grabadas por pecados veniales o por penas temporales debidas por el pecado, van al purgatorio.
Purgatorio es un lugar de purificación. Esto fue proclamado por Gregorio X en el Concilio de León en 1274. Lo ratifica el magisterio de la Iglesia, Denzinger. Pero venía desde antes. Ah, sí. San Agustín había tratado el tema, ¿no es cierto? Es bien viejo, pero Sí, sigamos a ver. sí. Dice, Denzinger dice, las almas que partieron de... Les explicamos quién es Denzinger. Los directores del grupo de oración debían comprar un libro que se llama Denzinger con Z, que era un alemán que se dedicó a recopilar todos los dogmas de fe y lo que la iglesia declaró que no era bueno y lo que era bueno. El libro de Denzinger es importante que usted, si es un director de un grupo de oración, lo tenga en su casa. Bueno. Entonces dice Denzinger, las almas que partieron de este mundo en caridad con Dios, con verdadero arrepentimiento de sus pecados, antes de haber satisfecho con verdaderos frutos de penitencia por sus pecados de obra y omisión, son purificados después de la muerte con las penas del purgatorio. Y dice ahora, vienen las citas bíblicas. Dice, por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedasen liberados del pecado. Quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La existencia del purgatorio se prueba especulativamente por la santidad y justicia de Dios. Esta exige que solo las almas completamente purificadas sean exhibidas en el cielo. Pero la cita bíblica es Hebreos 12, donde nos dice que, primero el Apocalipsis dice que nada manchado puede ver a Dios, dice el Apocalipsis. Y Hebreos 12 nos dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y Mateo 5:23, cuando dice, y lo llevarán, el alguacil lo llevará al juez, el juez lo meterá en la cárcel y no saldrá de ahí hasta que haya pagado el último céntimo. El último céntimo. O sea, es una cárcel donde hay salida, porque el infierno es una cárcel donde no hay salida. No hay salida. Esa es la cita de Mateo, ¿no? Y la cita tan traída de los macabeos, a otra cita del libro de los Reyes, donde oraron por Jonatán y por David toda la noche y ayunaron. Entonces uno, ¿por qué ora y ayuna toda la noche por unos muertos? Pues porque necesitan oración. Bueno. Sí, la que yo leí fue la de los macabeos. No, esa es la única que trae el catecismo. Sí. Yo, en mi fichero bíblico tengo como 8 o 10 citas sobre el purgatorio. Bueno, tengo el infierno. ¿Leemos la del infierno? Que es un dogma de fe, ¿no? También es un dogma de fe. Dice, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal van al infierno. Eso es, según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal inmediatamente después de la muerte bajan al infierno, donde son atormentados con suplicios infernales. Esto está en Denzinger. Eso es una cita de Denzinger. Denzinger, sí. Dice, el infierno es un lugar y estado de eterna desdicha en que se hallan las almas de los réprobos. Oiga eso, es un lugar y estado. Pero cogieron a Juan Pablo II, la prensa internacional, y le retorcieron el pescuezo como le retorcieron al señor cardenal con sus declaraciones. Y dijeron lo que no quería decir el Papa. El Papa dijo, es más un estado que un lugar, pero nunca dijo que no fuera un lugar. La Virgencita en Fátima nos mostró el infierno, y donde saltaban entre el fuego las almas, y los demonios los perseguían, y fue una visión que horrorizó tanto a los pastorcitos, tanto, que estos niñitos tan pequeños se dedicaron a usar cilicios, a hacer penitencia, a hacer ayunos, a ofrecer sacrificios tremendos, los niños de Fátima. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Úngelo con aceite de vida. No le des devolución hasta que sanes la herida y lo selles con el fuego de tu amor. Quiero ser tuyo, quiero ser tuyo. Quiero amarte sin final y que nadie me aparte de tu verdad. Quiero ser tuyo, tuyo y nada más. Bueno, el Papa dice que la gente quiere oír cosas materiales, quiere oír respuestas concretas para el ahora y para las vicisitudes de la vida cotidiana, dice Benedicto, pero esas respuestas son incompletas, no permiten reconocer por dentro que voy más allá de esta vida material, que existe el juicio, la gracia y la eternidad, dice el Papa, y en la eternidad usted se la está jugando todos los días, ¿no es cierto? Si trabaja para Dios o trabaja para usted. Por eso el infierno es un dogma de fe, estamos hablando del infierno. Sor Josefa Menéndez, que la están canonizando, la están beatificando, no fue sino 100 veces al infierno. Santa Teresa de Jesús estuvo en el infierno, Don Bosco vio el infierno, San Juan Bosco, de manera que el infierno ha sido una experiencia para muchos santos. Nosotros presentamos a Jesús de Marinilla, una experiencia tan terrible que tiene Jesús de Marinilla sobre el infierno, y Gloria Polo. Presentamos nuestra psicóloga que fue al purgatorio también. Pero, ¿qué dice de los que no predican en el infierno, Miguelito? Que está bien interesante, sí, lo que la Iglesia dice. La Iglesia dice, para que la enseñanza divina contenida en las Sagradas Escrituras sea un dogma, son necesarias dos condiciones. El primero, que el sentido debe estar suficientemente manifestado. Y lo siguiente es que la doctrina debe estar propuesta por la Iglesia como revelada. Cuando el texto de las Escrituras está definida por la Iglesia como conteniendo un dogma revelado, cuyo sentido preciso determina, es un deber estricto para los exégetas católicos aceptarlo. ¿Qué es lo que no hacen? Un deber estricto para los exégetas católicos aceptarlo, lo que la Iglesia dice. Aquí, por ya ejemplo, no lo hacen, ¿no? No. Es la gran crisis de la Iglesia que anunció la Virgen en la Salet, ¿no? La Iglesia pasará por una horrorosa crisis. Quieren allegarse a la gente, dice Benedicto, y oír respuestas para sus vicisitudes de la vida cotidiana, pero no para la eternidad. Somos trancados de aquí porque no queremos trabajar para el más allá, y la muerte es la puerta al más allá. Para unos es el triunfo y es la victoria, para otros es lo que se llama la muerte segunda. Sí. Buenas noches. Buenas noches, doctor Arango. Sí, ¿con quién hablamos? Aquí con Manuel Mesa, aquí de Vitama. Manuel, muy bien, Manuel, ¿en qué podemos servirle? Pues felicitarlos por esos programas que pues afortunadamente dicen la verdad. Pues aquí en Vitama hay mucha reacia a la gente a entender estas vainas, ¿sí? ¿Y qué? Y pues aquí vemos un grupito, una familia, y estamos tratando también esos temas, ¿sí? Qué Pero bueno. Nos tratan un poco como de chifladitos. Qué bueno. El tema de los novísimos, que dice el Papa que desafortunadamente la mayoría de los sacerdotes no quieren predicarlo, ¿no? Hablan de un mundo mejor, pero no de un mundo realmente mejor, dice que es la eternidad, la paz infinita y el amor infinito de Dios. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muy bien. Dice, sigamos leyéndolo del infierno. Sí, el infierno que tantos santos, Santa Teresa de Jesús, ¿no? En el libro que yo recopilé, porque las voces del más allá, están los viajes de los místicos y los santos al infierno, al purgatorio y al paraíso, porque hay un paraíso feliz, hay una inmensa recompensa para el que cree en la palabra de Dios, para el que la vive y para el que la obedece. Monseñor Alfonso Uribe decía, no basta creer en Dios, hay que creerle y obedecerlo, decía.
Creer, creerle y obedecerle. Esa es la conversión. Muy bien, Y sigamos a ver. lo otro grave cuando a uno le quitan las consecuencias de las conductas. O sea, si uno definitivamente haga lo que haga, no se va a ir para el infierno o para el purgatorio, pues no hay nada que lo fuerce a uno o que lo impulse a portarse mejor o a portarse bien. Entonces, de la propia herejía que está haciendo quien niega el infierno, está empujando a un montón de incautos a que se vayan al infierno. Ir malditos al fuego eterno, ¿no? Mateo Claro. 25, Mateo 25, ¿no? Que dice Jesús, id malditos al fuego eterno, dice. Terrible esa sentencia, terrible. Dice Lea aquí- Mateo 25 y ahí va a leer por qué puede ir al cielo y por qué puede ir al infierno. Sí, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, bájale, Aló, sí, bájale un poquito al televisor, por favor. aló, buenas noches. Buenas noches. Llamo de acá del Valle del Cauca. Ah, qué bien. Me reservo mi nombre. Quisiera reservarme mi nombre, pero quisiera aportar en el programa algo que del Evangelio del domingo, porque nuestro párroco estaba muy enojado porque decía que había muchos terroristas que le metían miedo a la gente con el cuento del fin de los tiempos y de los 3 días de oscuridad, e inclusive se burlaba de un sacerdote que ha sacado un libro preparando a las personas para los tiempos que se vienen de dificultad, y él se reía que esos 3 días de oscuridad, que de dónde habían sacado ese cuento, que eso ya había pasado, y estaba muy enojado el domingo en la homilía que por qué le hacíamos caso a todas esas cosas. Entonces, en esta semana el Evangelio trataba acerca de la higuera, y el padre explicó el santo del día, pero pues no explicó nada acerca del Evangelio, y cada que se refiere al fin de los tiempos, al infierno, hablan sobre el santo del día, sobre el salmo, sobre otras cosas, pero no se refieren en nada a lo que dice la palabra. Hay Y que, yo ayer le pregunté, hay que decirle al padre que se equivocó de profesión, debía venir a la Plaza de Toros porque está haciendo como manoletina, sacándole el quite a la cosa, como los toreros, haciendo una muletilla. Esta época de Adviento habla del Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Lucas 17, Marcos 13 y el Apocalipsis. Y se escurren y hablan del Salmo, a veces hablan de política y hablan de otra cosa, muchos, desafortunadamente, y la Biblia, según la interpretación del catecismo, es literal. El Señor le decía a Agustín, estas revelaciones eran literales y que Mateo 24 lo estábamos viviendo plenamente. Entonces la Virgen en las apariciones reconocidas por la Iglesia también se equivocó, porque también está interpretando en eso literal. Tenga mucha compasión de su párroco, quiéralo y haga mucha penitencia y reparación por él. Nosotros en el fin de mes, el miércoles último de mes allá en Belén, vamos a tener siempre una vigilia de reparación. Vamos a orar por los obispos, por los sacerdotes, por los que creen, por los que no creen, de todas maneras orar por todos para que sean santos. Y como dice el Papa, aquí dice el Papa en la página 186 que se le escurren a estos temas del Apocalipsis. Aquí el Papa lo habla con mucha claridad y Juan Pablo II habló de ese tema con mucha claridad. Tenga mucha compasión con su párroco y respételo, llámelo y ore mucho por él. Bueno, sigamos Eso con el también, tema. el fin también es dogma, ¿no? También. También está desde... Mire, Catecismo, Apocalipsis, fin de los tiempos. Catecismo 675, 676, 677. Catecismo 675, 676, 677. Sigamos a ver. Dice acá, claro que aquí está mal titulado, pero dice, al fin del mundo, Cristo rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a los hombres. San Dámaso, en el Concilio de Constantinopla, en el 381, en el credo del símbolo niceno-Constantinopla dice, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos.
En Pero las- eso es al fin del mundo. Sí, Es que el Papa, en su libro Jesús de Nazaret, en su segundo libro, trae la tesis de San Bernardo, de las tres venidas de Jesús. Dice que la primera venida fue en pobreza y en humildad, la segunda venida en espíritu y en poder, y la tercera venida en gloria, el juicio final. O sea que habla de ahora, no es el fin del mundo, es el fin del mal, y es la venida de Jesús a establecer el reino que todos los días pedimos en el Padre Nuestro, todos los días. Y esas son centenares de apariciones marianas que dicen lo mismo. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Rafael Arango. Sí, buenas Lo noches. llamo de Bucaramanga. Ah, los paisanos. Sí. Doctor Rafael, ¿cuándo lo tendremos por acá, por Bucaramanga? Yo creo que en diciembre, si Dios quiere. ¿Y a qué parte va a venir? Ay, a donde mis hermanitas, yo tengo 2 hermanas y 2 Pero- hermanos, a visitar la familia, voy por allá. Ay, pero ¿cómo hacemos para uno poderse encontrar con usted, doctor? Háblese con el diácono, con el doctor Hernando Jerez. El Y ese- diácono De Bucaramanga, allá, el médico. ¿Y era dónde lo encuentro, perdón? ¿A dónde lo encuentro a él? Pues pregunte en Bucaramanga, en la arquidiócesis o en Por el Oh. diácono, ¿cómo se llama el diácono? el diácono Hernando Jerez. Hernando Jerez. Sí, sí, él sabrá dónde estoy yo. o Jorge Cuadros. El diácono es más fácil de encontrar. Muy bien, cualquier sacerdote le localiza al diácono. Bueno, no se preocupe, es un médico. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál seguimos? Tengo de los dogmas también he mirado sobre la Virgen María, sobre la presencia real de Cristo en la comunión. Que también Ese es están otro que ne- están negando, Otro ¿no? que están negando, que dicen que es una fiesta, que eso es un símbolo, que es un rito, que Jesucristo no está vivo ni presente ahí. Es otra herejía. Sí, están llamando, están llamando. Buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, diga su nombre, ¿cómo es? No. se Sí, perdió. buenas noches, se nos cayó la llamada, muy bien. Sigamos a ver. Dice, voy a hablar sobre la concepción de la Inmaculada Concepción. Dice, declaramos pronunciar, esto lo hicieron el 8 de diciembre en la Bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, se definió por Pío IX el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y dice, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios. Por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. ¿A cuántos años está eso de Lourdes? ¿No la notaste? 1854 y Lourdes fue despuesito. Despuesito. O sea, la Virgen se ocupó de aparecerse en Lourdes y de confirmar el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, la Virgen afirmó lo que decía el Papa y la Iglesia en esa aparición, que es una aparición mística, ¿no? Es como la bandera de las apariciones en Europa es Lourdes, así como la nuestra es Guadalupe, pero es una aparición mística. Fátima es una aparición profética. Entonces la Virgen en Lourdes, donde se han sanado más de 5 millones de personas en Lourdes, certificando con esa sanación la aparición de la Santísima Virgen, confirmando el dogma. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahora ese sí entró. Sí, ¿de dónde nos llama? De acá de La Plata, Huila. Ah, bueno, bienvenida. ¿Su nombre? Rosalba. Rosalba, a la orden. Doctor Rafael, a mí me fascinan mucho los programas porque nos enseñan muchas cosas. Qué importante que la gente y todos nos concientizáramos de que debemos de estar pendientes de las cosas de Dios. Yo tengo unos hijos, tengo un esposo, pero entonces por mucho que yo los he orientado, los he llevado siempre a las cosas de Dios, ellos son como alejados, empezando como a mi esposo. Él dice que
yo le digo que se acerque a Dios, que es tan importante, pero él dice que el que muere es como apagar un televisor, y yo le digo que él está muy equivocado porque nosotros, o yo por lo menos, yo sé y estoy consciente que el día que yo me muera yo tengo que ir a rendirle cuentas a mi Dios de mi vida, de lo que hice en mi vida. Entonces qué importante que todas las personas y los seres humanos nos concientizáramos de que yo sí creo que el final de los tiempos ya está cerca, que todo lo que está sucediendo. Yo soy muy amante de escuchar la misa todos los días cuando me levanto por la radio y asistir a la Eucaristía, y entonces me doy cuenta que últimamente todas las lecturas están hablando del Apocalipsis, lo que quiere decir... en esta época de Adviento hablan del Apocalipsis. En la mayoría se escurren y hablan de otra cosa, hablan de la primera lectura, del Salmo, o de política, o de fútbol, yo no sé. Bueno, entonces hablan de la muchas otra cosas cosa menos. que están haciendo es tergiversando, porque Sí. nosotros siempre que hablamos del Apocalipsis hablamos es de la felicidad y de la alegría Claro, de que el Señor va a venir a de que el Señor enderezar. va a venir a enderezar esta alcantarilla. Esta alcantarilla. Y con su marido, por favor, no lo cantaletee. Ni a sus hijos, ni a su marido, ore por ellos, dele testimonio de vida, sea humilde y no los cantaletee. Las mamás que a veces cantaletean al marido y a los hijos, los vacunan contra Dios. Tenemos otra llamada. Ore mucho por ellos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. No entró. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? ¿De dónde nos llama? De Cúcuta. Ah, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. ¿En qué la podemos ayudar? Cuéntenos. Aló. Sí, sí, su nombre, por favor. Sí, se cayó la llamada de De Cúcuta. Cúcuta. Sí, Doctor sí. Rafael Arango. Sí, sí, su nombre. De Cúcuta, Socorro Velázquez. Socorro, ¿en qué podemos servirle? Sí, a la orden, Socorro, escuchamos. Doctora, felicitarle por ese programa tan maravilloso. Gracias. Se nos fue Socorro. Se nos fue. Bueno, benditos a Dios. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, señor, cuéntenos, ¿cómo es su nombre? Carlos Eduardo Salazar de Manizales. Ah, ¿cómo ha estado, Camilo? Cuéntenos, ¿en qué lo podemos ayudar? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ¿cómo está? A ver, y una preguntita para el doctor Arango. Yo siempre he tenido esta inquietud. Pues yo sé que viene un reino milenario, donde todo va a ser dicha y amor con nuestro Señor. Y luego vendrá la otra venida de nuestro Señor para el juicio final. Entonces mi pregunta es la siguiente: cuando venga nuestro Señor a juzgar a toda la humanidad, esas personas que vivieron durante ese reino milenario, pues no tendrán pecado, porque es un reino de paz, de amor, de justicia, donde todo será dicha al lado de nuestro Señor. Entonces esas personas que vivieron durante esos 1000 años que estuvo nuestro Señor en la tierra, entonces no serán juzgadas porque no habrá pecado. Quiero que me explique por favor esa partecita del doctor Arango, muy amable, gracias. La Biblia dice que todos serán juzgados, ¿no es cierto? Porque el camino de la santidad es fácil, y todavía en ese reino de los cielos nuevos y tierras nuevas subsiste la muerte, dice Isaías 65, 66. No habrá pecados instigados por el demonio, no habrá pecados instigados por el mundo, pero seguramente habrá pecados de la carne, seguramente, y más pecados veniales, pero habrá pecado, porque no serán ángeles los que se van a quedar sobre la tierra. Muy bien. Seguimos siendo seres humanos. Sí. Sí, hay que buscar la perfección y la santidad también, con mucha más auxilio de Dios y con más presencia del Espíritu Santo, pero buscar la santidad. Las tres venidas, les recomiendo mucho leer a San Bernardo y leer el Papa en el segundo libro de Jesús de Nazaret, donde habla de las tres venidas, el Adventus Medio que llama San Bernardo, la venida intermedia, de que habla Monseñor Aldo Gregorio en un libro, ¿no? Muy interesante. Creo que tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hablando de Sogamoso. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Sí, buenas noches. Doctor Arango, buenas noches. Habla Edgar Pérez de Sogamoso. ¿De qué? De acá de Sogamoso.
Señor de Sogamoso. Ah, de Sogamoso. No alcancé a oír el Sí, nombre. Sogamoso, doctor. Buenas noches. Están ustedes cerquita al primer santuario mariano de Colombia, ¿no? Sí, sí. Allá en Morcá. Sí, es que Qué bueno. Ya que están hablando ahí del aborto y del infierno, Juan Pablo II en el umbral de la esperanza nos hablaba precisamente del aborto y del castigo purificador y el castigo eterno. En el umbral de la esperanza, en la página 188. Y otra cosita, ya que hablan hablan tanto del matrimonio, y si uno busca en el diccionario, dice unión entre hombre y mujer, no unión de dos hombres ni dos mujeres, eso ya no es matrimonio, eso es una unión que quieren legalizar sin motivo. Sí, ese es un pecado que la Biblia condena, condena terriblemente, además, en el libro de Apocalipsis de San Pablo, tiene toda la razón. Y Jesús, la Biblia dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los asesinos entrarán en el reino de los cielos. Claro, por supuesto, si se arrepienten, claro que sí. A eso vino Jesús, a salvar los pecadores. Muy bien. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo ha estado? Para el doctor Rafael Arango, una pregunta. Parece muy importante los temas que se tratan, ¿sí? Tenemos una curiosidad. ¿Por qué será que en la transmisión falla bastante la emisión, no? Siempre hay problemas de señal. ¿Qué será? Y es que en este canal. No tengo ni idea, porque yo de tecnología, hermano, sí, no sé, apenas escasamente puedo contestar el celular. Y como yo no pertenezco aquí al departamento técnico, pues no sé. Puede ser el satélite, puede ser la antena de retransmisión, puede ser, no sabemos. Pero además es curioso que es en este canal que falla. En este programa. Sí, porque... Y en estos temas. Sí. De modo que parece que hay una cola, como decía San Ignacio, la cola serpentina, decía San Ignacio, que se mete hasta en el satélite. Alcanza a llegar allá, vuela bastante. Bueno. Yo creo que ya podemos pasar a empezar la bendición y el canto. Vamos a hacer una oración, Señor Jesús. Bueno, les quiero recordar reflexiones al hilo del Apocalipsis. 1 de diciembre, el profesor Antonio Yagüe, José Galaz y este servidor. Vamos a estar con ustedes en la Corporación Belén, en la Casa Fraterna, transversal 22 bis, 6035. Transversal 22 bis, 6035, diciembre 1, de 8 a 5:30. Profesor Yagüe, José Galat, Rafael Arango. Reflexiones al hilo del Apocalipsis. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo. Queremos adorarte, alabarte y bendecirte, Señor. Queremos decirte que derrames y pedirte humildemente que el Espíritu Santo descienda sobre todos estos hermanitos que están viéndonos y escuchándonos ahora, y que nos sanes y que nos liberes, Señor. Que por intercesión de la siempre Virgen María, nuestra Madre, nos cubras en su manto, nos acoja en su corazón, y nos consagramos al corazón inmaculado de María, refugio seguro para estos tiempos. Amén. Amén. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor.